Mi nombre es Francisco Jiménez, consejero espiritual y director de Clínica de Rehabilitación Luz y Vida, en el cual damos la bienvenida a esta nueva edición, este nuevo episodio, el segundo episodio de Podcast Luz y Vida, donde estaremos dando apertura a temas de relevancia que tienen que ver con la rehabilitación, las adicciones, codependencia, salud mental, salud emocional, donde también estaremos invitando a profesionales, personas que tienen que ver con el rubro de las adicciones, padres de familia, madres de familia, personas que están transitando la rehabilitación. Y pues empezamos, vamos a hablar de un tema bastante importante que es la culpa. Y pues bienvenidos, compañeros. Muchas gracias. De nuevo aquí una segunda edición de el podcast Luz y Vida. Mi nombre es Jesús Leal, subdirector y psicólogo de Clínica de Rehabilitación Luz y Vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Pérez. Yo soy usuario y encargado de oficina en la Clínica Modelo de Luz y Vida. Muy agradecido porque me han invitado esta vez, en esta segunda edición. Muy bien, compañeros. Pues bueno, iniciamos con el tema, como comenté anteriormente, es un tema de suma relevancia, ya que este factor viene a influir de manera drástica, potente, bastante fuerte en lo que viene siendo el tratamiento, en lo que viene siendo el tránsito de las adicciones como familiar y como adicto, ¿no? Entonces este tema es la culpa. Y yo quisiera iniciar con esta pregunta, compañeros, a ver qué podemos opinar desde nuestra trinchera. ¿Qué es la culpa y en qué afecta a una persona con adicciones y la familia? ¿Qué es la culpa? ¿Qué concepto existe o tienen ustedes de lo que es la culpa con referencia a las adicciones, tanto una persona que usa la droga, está en rehabilitación y la familia? Bueno, la culpa es un mecanismo que lleva una sensación negativa, una emoción negativa, ya sea por una acción u omisión del acto, que nos lleva al sentimientos de arrepentimiento, de vergüenza, de congoja, que puede ser también un ancla que nos mantenga estancados o que nos impulsa a hacer cambios en nuestra vida, ¿no? Exactamente. Okay, como definición, ¿tú, compañero? Como definición, pues yo lo que pienso de la culpa es una carga emocional, no más que nada. Es una carga emocional que viene derivada de lo que es actos o omisiones del acto y eso infligieron en la moral o lo que tú tienes percibido como moral. Yo pienso que eso en sí no te estanca. Lo que te estanca es cuando ya omites, porque creo que la culpa lleva un ciclo, ¿no? O sea, yo creo que la culpa lleva un ciclo. Entonces, tú tienes culpa. Todo mundo sentimos culpa desde chiquitos, o sea, lo conocemos. Pero cuando te quedas estancado en la culpa y llega la conmiseración, ahí es cuando ya, viéndolo desde el punto de vista de las adicciones, la conmiseración es como que la que te lleva de la mano a seguir en adicción, ¿no? A seguir en el mismo ciclo vicioso, ¿no? Ok, ese sentimiento de autoacusación, ¿no? Ajá, el sentimiento de autoacusación al realizar alguna acción que generó un daño, el ¿no? latiguearte tú solo la espalda, yo Así soy culpable, yo. Ok, excelente. Fíjate, ahorita que hablas de esta parte de los ciclos y de la conmiseración que aparece en lo que viene siendo el sentir culpa, fíjate, yo leía un libro muy padre, se los recomiendo, el libro de los 4 acuerdos, donde habla de la culpa y precisamente habla de factores que aparecen en ese momento de la culpa, ¿no? Por ejemplo, donde se interpreta que tú eres tu propio juez, eres tu propio jurado, eres la víctima y el victimario. Fíjate qué tremendo, dentro de la culpa, eres el juez. ¿Sabes qué? Eres culpable, eres el juez. Eres tu jurado. Creo que soy culpable. Soy la víctima, soy culpable, ¿no? Y el victimario, yo hice el daño. Yo soy culpable. O sea, fíjate bien, son 4 posturas que tomamos dentro de lo que viene siendo la culpa que no nos permiten visualizar más allá y genera una problemática como tal que nos envuelve, precisamente nos cicla en estarle dando vueltas al asunto y empezar a dirigirnos, a reaccionar, a caminar por la vida desde ese lugar que es la culpa, que es este autoflagelo, que es daño, autodaño, que no nos permite disfrutar de la vida, no nos permite disfrutar de los momentos padres de la vida y no nos permite tampoco salir de ninguna condición, llámese esta la adicción, porque también la adicción, y vamos pasando a lo que viene siendo la pregunta completa, ¿en qué influye la culpa en la adicción? Pues precisamente
desde la culpa también existe esta oportunidad de estar consumiendo constantemente por lo culpable que me siento por algo que haya pasado en la vida. Sí, justificas el consumo, exacto. Yo en lo personal me di cuenta de eso, ¿no? Como usted dice, yo era mi mismo juez, era mi mismo verdugo, era mi mismo jurado, pero fue hasta cuando yo llevé un proceso en el cual se me enseñó que yo también podría ser el que se me otorgue el perdón. Pues es interesante también cómo esto llega a afectar a la familia, ¿no? Muchas veces por el sentimiento de culpa, porque nos la pasamos trabajando, porque no pudimos dedicar tanto tiempo en casa, porque tuvimos fallas como padres, pues llegamos a esta parte del remordimiento y en la actualidad pudiéramos estar tratando de sobrepagar, o vamos a decirlo de esta manera, o suponer que con una acción positiva podemos olvidar esta emoción, llámese en la adicción el consumo, ¿no? Órale, qué padre y qué importante, qué profundo lo que tocas en cuanto a la familia, el aspecto familiar en cuanto a la culpa, ¿no? Yo creo que ahí vamos a profundizar y vamos a tocar este tema como tal. Hablas de esta responsabilidad que siente el padre de familia al tener un hijo adicto y empieza este sentimiento de culpa, donde cree el padre que no ha sido suficiente como padre, que no ha sido capaz, que no ha dado el ancho como padre porque le salió un hijo adicto y empiezan los sentimientos de culpa. ¿Qué no hice? ¿Qué sí hice? ¿Qué hice de más? ¿Por qué salió un hijo adicto? ¿En qué fallé? ¿Qué pasó conmigo? No soy buen padre, trabajé tanto, no trabajé lo suficiente, le di mucho, no le di nada y empieza ese sentimiento de culpa. Hay un ejemplo muy claro que aprendí a base de experiencia, donde una vez pues un familiar a los 15 días de que ya pudo ver al familiar en la institución, que se abren las visitas después de haber generado las evaluaciones pertinentes. Cuando ingresa el paciente, se hacen evaluaciones para generar una estructura y a los 15 días ya se abre la visita. Entonces llega el papá a la primera visita. Llega y empieza el muchacho. Mucho cuidado, familia, porque también por la culpa el adicto manipula. Entonces llega el papá y el muchacho le empieza a decir, el muchacho internado le empieza a decir al papá: oye, papá, fíjate que yo me drogo porque tú nunca estuviste en mi vida. Te sentí tan lejos, un padre completamente ausente, trabajabas todo el tiempo, te la llevabas fuera de casa viajando y pues la verdad abrí mi herida de abandono y de rechazo. Se ponen bien terapéuticos, ¿no? Se ponen bien terapéuticos. La responsabilidad que les toca, ¿no? Al final es una decisión de ellos. Sí, o sea, y me hiciste falta. Entonces el papá, hermano, imagínate, ya un hijo sale adicto en medio del sistema familiar, ya hay un culpón para el papá, totalmente irreal, pero hay un culpón. Entonces todavía tiene una interacción con el hijo después de haber tomado la difícil decisión de internarlo. Se topa con él en la primera visita y este muchachón le dice que es su culpa que él se droga. Entonces llega el papá y comenta: ¿sabes qué? Me voy a llevar a mi hijo. Así, de buenas a primeras. ¿Por qué se va a llevar a su hijo? O sea, ¿por qué? Es que él me dice que es mi culpa, que he estado ausente todo este tiempo y pues no quiero más ausencias y voy a hacer cambios en mi vida y voy a trabajar menos y me lo voy a llevar y voy a tener una interacción mejor con él y voy a ser un mejor papá y me lo voy a llevar porque sí, es cierto lo que él dice. Está bien, siéntese, señor, tantito. Le voy a hacer la ficha de egreso, no pasa nada, pero le voy a hacer una serie de preguntas y cuando hagamos la contestación de estas preguntas, toma la decisión al final. ¿Está bien? Está bien, me dijo. Ok. ¿Quién es el que paga la luz en casa? Yo, me dijo. Ok. ¿Quién más trabaja aparte de usted en casa? No, nadie. Mi esposa se dedica al hogar y mis hijos estudian. Y pues este chamaco se drogaba. Ok. ¿Quién paga el agua? Yo. ¿Quién paga el internet? Yo. ¿Quién les da escuela a los muchachos? Yo. ¿Quién paga la hipoteca? Yo. ¿Quién lleva el alimento a casa? Sí, lleva el alimento a casa. ¿Quién provee, es el que ¿no? paga? ¿Quién es el que provee? No, pues yo. Señor, entonces le dije, ¿por qué usted siente culpa por hacer lo que es su responsabilidad como jefe del hogar? O sea, ¿quién va a trabajar? Si usted no trabaja, ¿quién va a trabajar? ¿O quién se va a poner a trabajar para subsidiar lo que usted va a dejar de subsidiar? ¿Por qué? Porque siente culpa, porque un hijo tomó una mala decisión. ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene 20.
20 años con la capacidad suficiente para tomar una decisión buena o mala y hacerse responsable. No, la culpa es del papá. Señor, ¿usted siente que es su culpa ser verdaderamente un proveedor en el hogar? ¿Usted siente culpa por poner un plato de comida en la mesa? ¿Usted siente culpa por pagar un recibo de la luz? ¿Usted siente culpa por darle escuela a sus hijos? Es real. Y el Señor se quedó acá. No, pues no. No hay culpa ahí, pues no hay culpa. ¿Y sabe qué acaba de pasar? Acaba de ser manipulado por su hijo, que están bien bravos. Sí, Estamos bien bravos. Es un arte que llegas a Se levantó dominar. el señor, el morro ya estaba con las mochilas. las mochilas en la mesa. Llegó el papá y le dijo, siéntate, vamos a comer, vamos a Ándale. tener la visita y ahorita me voy. No, aquí Hubo te vas a quedar. confrontación. Así. Así es. Pero fíjate qué importante es que la familia se dé cuenta de este tema tan profundo que es la culpa, lo identifique como tal para poder tomar buenas decisiones, reaccionar de manera pertinente en lo que viene siendo el tratamiento, y no nomás el tratamiento, también para tomar decisiones cuando el familiar está activo en consumo. Así porque es. muchas veces por la culpa no toman la decisión. Omites, por ejemplo, el hecho de querer que sea un ingreso involuntario muchas veces. Así O es. sea, cuando se... Internarlo. Internarlo, sí. O sea, y el ingreso involuntario a mí me ha tocado en los rescates que he ido, me ha tocado ver que es una escena muy dramática. Más que nada por las madres de familia. Porque tú llegas y arrebatas del núcleo familiar, se lo arrebatas pues al... Necesariamente. Es necesario. Pero se siente como si tú estás arrebatando a un ser querido, pues. Ajá. Y en ese momento, perdón, vamos a abrir un abrupto, paréntesis. pues. Ajá. En ese momento, pues así como tú lo ves, así como tú lo dices, te arrebatan. Pero hay un punto de partida en donde ya está la escena en reproducción y ahí es donde empieza de que, ay, se lo están llevando. Ajá. Pero punto de esa partida hacia atrás, oye, No iba a dormir. no llegaba a dormir. Ajá, estaba muy Gritaba, preocupado. violentaba. No, sí, claro. Tenía de rehenes a todos en la casa, ¿me entiendes? Es un terrorista familiar. Terrorista familiar. Así es, Y sí. llegaba y Le hasta tenían que dejar con candado las puertas. Así. Porque se metía y se robaba todo. Ni la cosilla del refri Deja con tú todo esconder puerta el y candado. dinero, escondían el dinero. Es que para exactamente, que no lo agarraran. pues, pero Así sí, es. o sea, por el La de hecho, la tienda le decían, no hay cuenta para este vato. por la naturaleza del acto, pues, de que llegas así, entonces a las madres de familia, o sea, a mí me han comentado, de hecho, de que, no, es que yo me quedé muy preocupada porque cómo iba a sentir él, que para qué hice. Sienten como si lo hubieran traicionado. Exacto. Y la verdad, ya pasa la visita a los 15 días y me dicen, es que estoy viendo una persona totalmente diferente. Me devolvieron a mi hijo. Fíjate, ahí vamos a profundizar otra vez. Tu hijo, vamos a llamarlo así en contexto, terrorista familiar. Ujú. Ya dejaste de verlo como tú lo conocías. Está deteriorado físicamente, deteriorado. Dientes amarillos, muelas quebradas, cabello delgado, muy delgado él. Se nota el deterioro físico. Piel grisacienta, no se baña, no come, no duerme. Nexos con personas que ponen en peligro su integridad. Cero La de la familia responsabilidad. también, ¿no? La integridad de la Entonces, familia. tú ves ese cuadro, fíjate bien, familia, tú ves ese cuadro y tú dices, tengo que hacer algo porque este chamaco ya no va a hacer nada, ya le dije, ya platiqué con él, no se mueve y tiende a morirse. Ujú. Voy a hacer algo, tengo que hacer algo. ¡Pum! Hablo a Luz y Vida, vienen por él, se lo llevan, ¿no? Ujú. Y ya que se lo llevan, sienten culpa. Exactamente. Precisamente desde ahí, desde sienten que traicionaron, sienten que hicieron algo malo, sienten que transgredieron un vínculo que te voy a decir algo, ya estaba deteriorado. Exactamente, ya estaba deteriorado. Ya le gritaba a la señora, la maldecía, la ponía como trapo viejo, incluso hasta llegaron a golpear a la familia, a los hermanos, ya eran un refuego. Incluso ya estaba involucrado hasta el gobierno, o sea, hasta los policías ya les habían hablado. Hasta los conoces, Hasta ¿no? los conoces. Entonces, se desprende del hogar, llega a la institución y empieza un proceso en donde empieza a desintoxicarse, empieza a alimentarse bien, empieza a dormir bien, empieza a encontrar el porqué de su problemática, a trabajar sobre ella. En el primer encuentro con la familia te das cuenta que ya tiene cachetito, pancita, ¿sí? Que ya está guapo, que ya tiene el pelo mejorcito, ya el champú ya le entra en la cabecita. Sí, no, y la culpa también, padrino. Ahí es donde le entra la culpa al usuario, Ándale, ahí es la viceversa, Ahí es cuando, ¿no? ahí es cuando empieza, quiero mandar una carta y quiero ver a mi mamá. Entonces, bueno, ahorita
ahorita vamos con eso. Estamos hablando de la otra parte, pero ok. está curado. Mira, está bien. Ok, fíjate bien. Entonces, la familia lo ve, y fíjate bien. Qué bueno que hay cámaras que están grabando esto. Una vez yo estaba dentro de las habitaciones coordinando en un día de visita. Entonces, estaba yo parado ahí diciendo a los muchachos, hay que alzar, hay que mover, hay que tráiganse las escobas y esto y lo otro. Y volteo y pegado a la puerta del tope para pasar al área de visita, está un muchacho como si estuviera entrenando natación, muchacho. Así. Acá. Así moviendo los gestos acá en las articulaciones. Y yo decía, ¿qué onda con Como este si fuera muchacho? pelea contra el Canelo. Ándale, como si fuera pelea contra el Canelo. Y el muchacho acá y me ve y me hace, acá no, así de que lo vamos a lograr. Y yo acá, ok. Abre la puerta, así. Abre la puerta, ¡pum! Comienza la actuación. Manipulador. Así. Las lágrimas. Un carón. Y ahí Sí. va. Y la mamá lo ve de lejos sentadita la mamá con un manjar, ¿no? Ajá. El sushi abierto, los bonles, la pizza, todo el ranchote, los El dulces, montacargas los del Sam's sneakers, llegando. el montacarga del Sam's arriba de la mesa. La señora emocionada porque le trajo todo lo que le gusta el chamaco, pero lo ve de lejos y ve caminando una tragedia. Sí, no, le faltó la nubecita arriba, Sí, así lloviéndole. ándale, faltó que un perro fuera a orinarlo, así. Y llega y se sienta y con un carón. Y la señora toda emocionada porque lo va a ver Porque la después primer de visita. todo el estrago que hubo en casa. Y le dice, mijito, ¿cómo estás? Y el morro, pues Bien. aquí, bien, pasando los días. O sea, todavía metiéndole a la culpa de la señora, porque ya tiene un culpón la señora. Sí. De entrada, hablamos del ranchito que había en la mesa, ¿no? Ajá. Esa es la culpa. ¿sí? Esa es la culpa de la señora. Esa es la culpa de la señora. culpa de la señora, o sea, sí. lo voy a tener lo más cómodo posible porque siento culpa. Sí, exacto. Le voy a No. comprar lo que él me pida. Así Ahorita, si me pasan una lista donde viene un pony, un pitbull, va y se lo un consigue en bochito de Narnia. colores, ahí se lo voy a estacionar afuera de Sí. la clínica. ¿Por qué? Porque me siento mal de haberlo internado. Y ahí te va. Consideran el retiro del tratamiento porque los muchachos actúan que sufren. Sí. Actúan que sufren, Ujú. porque no sufren, actúan que Actúan sufren. el sufrimiento. Entonces, fíjate bien, toda una actuación para considerar retirarlo, pero vamos viendo la realidad de las cosas. ¿Qué culpa se puede sentir por salvar a tu hijo? Ninguna. Yo les digo a las familias en los talleres, señora, ¿de qué se siente culpable? De haber salvado a tu hijo, De que ya no estoy durmiendo en la calle, que tengo una Exactamente. cama. que está que tenga amenazado de agua. muerte. O es que también muchas veces esa actuación hace pensar a la familia que tú lo tienes en un cuarto encerrado con un perro ladrándole, pues. Ah, sí, que está mal. Exactamente. Ajá. Y la verdad es que, ¿qué culpa existe? Óyeme, yo siempre les pongo esta analogía. Si yo veo que mi hijo va caminando un precipicio, yo me voy a meter y lo voy a abrazar y lo voy a tirar al piso y me voy a revolcar con él y mi hijo me va a decir, te odio, no me dejas vivir, ¿por qué te metes en mi vida? Porque vas caminando un precipicio, déjame vivir, yo me quiero tirar al precipicio. Te voy a decir algo, yo no negocio con la muerte. Exactamente. No negocio con la muerte. Yo no estoy dispuesto a ver a mi hijo muerto. Es que, por ejemplo, así como nosotros llegamos en los rescates involuntarios y les arrebatamos al familiar, yo pienso que cuando se trata de que un familiar está ya muy metido en el ambiente de las drogas, tú tienes que arrebatarlo de ese ambiente, pues. No puede ser gradualmente, no puede decir, ¿sabes qué? Pues mira, vamos entrándole por aquí, por allá, porque hay familias que quieren hacer eso. Y eso es la primera carta de salida de un adicto, de que no, yo solo puedo. Y las familias se la creen. No se puede, tiene que ser y violento. deja tú, y estamos hablando de un contexto donde sí logramos el Ajá. rescate, es que sí logramos sacarlo de ahí el problema y llevarlo a un lugar donde va a estar seguro. Y ojo, o sea, hay muchas veces que me ha tocado a mí, como institución, que nos hablan, Armando está tirándole las cosas a la pared, me está gritando, me está a punto de golpear, y nosotros vamos tratando de salvarlo, ¿no? Tratando de rescatar a un ser humano que necesita ayuda. ¿Cuántas veces en el mero lugar, cuando el muchacho empieza a decirle, perdón, mi mamá, voy a entrar a la escuela, me voy a hacer responsable, quiero estar contigo, ya no me voy a ir a la calle, pues el sentimiento de culpa lo lleva a, ¿sabes qué? Al final no voy a ir. La culpa entra cuando, no cuando ya la sustancia no está, pues porque la sustancia es lo que hace, pues es un escudo ante el sentimiento de culpabilidad que puede sentir un adicto, porque muchas veces, y ya esto hablo de mi propia experiencia, pues a mí ya había veces en el que el consumo no me liberaba de la culpa, pues era tanta la culpa que ya el consumo ni siquiera me liberaba de la culpa, solamente estaba consumiendo por sobrevivir un día más.
y en un estado totalmente deplorable. Y fue cuando, gracias a Dios, mi madre tomó la decisión de salvar tu de vida. salvarme, exactamente, de salvarme, internarme y como les digo, o sea, empieza la culpa estando encerrado, empiezan los sentimientos de culpa, empiezan los latigueos a la espalda y empieza uno a decir, hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto otro, mis hijos, voy a empezar a hacer esto. Entonces, ahí es cuando también uno dice, ¿sabes qué? Ya ya me desintoxiqué, ya puedo. 2 meses, ya puedo. 3 meses, ya puedo. O sea, no se enfocan en realmente lo que es una recuperación, pues, o sea. Y es una jugarreta del cerebro, ¿no? Exactamente. Porque como nunca solos, como nunca tuvieron esos días prolongados de abstinencia, porque yo como adicto, yo me acuerdo, siempre me lo propuse, hoy lo dejo. Ya no, yo puedo solo, yo me voy a encerrar un ratillo en la casa y yo lo dejo. Pero tarde o temprano ya tenía el cigarro de marihuana en la mano, ya, Sí, ¿no? ya andaba con los camaradas en la calle, ya me movía a la fiesta, ya andaba, pues. Entonces no se podía, no se puede. Entonces, cuando ya estás en rehabilitación dentro de una institución, como ya alcanzas 3, 4, 15 días sin consumo, el cerebro le dice ¿te sientes tan bien? Sí, crees, es una jugarreta, que crees que ya lo lograste. Tiene un nombre, creo que se llama el síndrome de la luna de miel, se llama. Ok. El síndrome de la luna de miel, cuando tú dices, ya la hice. Ok. Ya la hice y empiezas Ya la conquisté. Ajá, empiezas de que, mira, ya puedo, ya empiezas a frecuentar lugares que no debes de frecuentar, bares. es. Sí, nos Empiezas vamos a algo teórico. Un mejor estado físico cuando ya duermes, cuando recuperas peso, cuando recuperas el hambre, cuando te empiezas a alimentar. Ya puedes ser una persona obviamente mis funcional de emociones nuevo. se vuelven positivas. Al final del día, la culpa sigue estando ahí. Simplemente estoy mejorando mi físico. Sí, no, claro. Igual que cuando consumimos. Cuando consumimos es para evadir una emoción o sentimiento negativo, pero al final del consumo, cuando llega la abstinencia, sigue estando ahí. ¿Y el cuál es la problema. recomendación para sobrellevar ese momento tan crucial en el tratamiento? De la mamá siente una culpa tremenda, lo ve bonito, lo ve guapo, lo ve nuevamente aquel que había perdido. Y el muchacho se siente tan bien que le dice que ya la hizo, que ya puede lograrlo, que ya sabe qué va a hacer con su vida, que se va a poner a trabajar, que va a estudiar, que va a recuperar a su familia. Ese momento, ¿qué recomendaciones pudiéramos dar para ese momento tan Tan crucial. tan feroz No, en no, la y rehabilitación? es crucial en la Importante. emoción. En mi caso fue que mi mamá también llevara proceso. Muchos no lo pasan, ¿eh? En mi caso fue que mi mamá también llevara un proceso junto conmigo, que mi mamá fuera a las juntas que se dan los domingos, que mi mamá también llevara información, o sea, que mi mamá también se nutriera porque ahí es donde la familia se puede preparar, pues. Señora, vaya a los talleres. Sí, exactamente. Mi mamá Principalmente. va con cuaderno y pluma, va mi madre. Me pone unas tu Sí, mamá. no, sí. bendita mi madre, bendita. Ok. Pero eso fue lo que a mí me salvó porque créeme que el manipulador todos lo tenemos. Todos lo tenemos dentro. ¿Qué recomendación desde la psicología, Armando, pudiera ser esta parte, este momento tan crucial, este encontronazo por primera vez en el tratamiento residencial, donde la mamá viene con culpa y se topa con su hijo recuperado físicamente y con una lucidez mental y una conciencia fantasiosa, por así decirlo? Ok, yo lo primero que le diría sería, ¿vino usted con nosotros para que lo subiéramos de peso, para que durmiera, o viene aquí para que recupere esas emociones que estuvieron encadenadas a una sustancia durante mucho tiempo, aquel arrepentimiento, aquellas heridas que vienen de la infancia, aquellas heridas que se fueron generando en el transcurso de la adicción? El problema no es el físico, el problema es que yo muchas veces no estoy empapado de conocimiento, que no tengo las herramientas, y este tipo de cosas como el podcast, como los talleres que se brindan en Luz y Vida, es para nutrir la información, nutrir la conciencia y entender que 2 días de internamiento, 15 días, un mes, no son suficientes para sanar 15 años en el consumo. No, ahorita que el hablas de abandono eso, a mí me ha tocado que llegan personas y me dicen que vienen a internarlo por un mes, yo le digo que se van para su casa. Sí, porque No, se en me un mes casa. no voy a hacer nada, o sea, en un mes es como no se si puede. llegaras con el carrocero y le dijeras de 3 días lo quiero, el carro todo chocado, ¿no? Yo no le voy a hacer Lo quiero nada. en 3 días listo. Yo No, búscate no se otro puede. lugar, o sea, y deja tú, en ningún lado, en ninguna institución, en un mes, o sea, no estamos para robar dinero, pues estamos para hablar la verdad. Déjemelo el tratamiento completo. Ahí sí puedo hacer algo. En un mes no. En un mes no.
Ok. Hablabas de algo, bueno, en cuanto a la recomendación, veo que es el cuestionamiento a la familia, ¿no? Pero como recomendación, no como cuestionamiento, porque, pues, si le dices, oiga, ¿quiere que lo recupere? O no tanto así, sino que, a ver, señora, ¿qué pudiera hacer en ese momento para sobrellevar? Por ejemplo, como en mi opinión, yo le dijera, señora, manténgase firme. O sea, manténgase firme, no se doble, no acceda a la manipulación. No permita que él siga jugando con su mente, ¿sí? No, o sea, porque yo le comento mucho a las familias esto. Miren, familias, yo le permito al adicto que en la primera visita, o vamos a llamarlo así, le permito una bala en el revólver, que la usen cuando ellos quieran. Me refiero a que ellos les digan que lo saquen. Yo les digo eso a los adictos, les digo a los usuarios, muchachos, si le vas a decir a tu mamá que te saque, dile, no te voy a censurar, pero va a ser una sola vez que te voy a permitir que lo hagas. ¿Por qué? Porque la familia se pone mal con estas peticiones. Pero, pues, fíjate bien, al quemar ese cartucho, también la familia tiende a conocer la otra parte o a percibir o a encontrarse con esa parte manipulada que no alcanzan a ver del adicto. Entonces, yo les digo, lo van a manipular, señora, en la primera visita. Te van a manipular, sí, familia. Donde se les prepara desde un inicio. Y se les prepara. ¿Sabes qué te va a decir? Que les pegamos, que les damos piedras en la comida, que ahí soltamos un león en la noche para que se los coma. Anda rondando. O sea, así. Entonces, yo les digo eso. Y los muchachos sueltan, pum, y le dicen. Yo le digo a los muchachos, dale. No pegó. La familia se puso fuerte, la familia se puso firme, no pegó. ¿Sabes qué mentalidad genera en el adicto cuando no pega la valla? Cuando no pega la petición. ¿Qué mensaje le llega? Ojo, sí. Esa bala en el revólver tiene un fin terapéutico. Claro que tiene un fin terapéutico. No lo digo nomás para que se tumben sí, exactamente. No, sino que lo digo para que se genere esa mente de que, ok, mi mamá no me sacó. ¿Qué me toca? Vivir el tratamiento. ¿Qué me toca? Enfocarme en mí. ¿Qué me toca? Responsabilizarme. Y la señora también genera una condición de decir, oye, pues logré soportar, tolerar o repeler la manipulación. Y me siento más fuerte. Y me siento más fuerte. Y esto ya lo logro ver y ya no voy a permitir que suceda. ¿Qué otra recomendación se les puede dar? Si está una visita, cuando ya pasó los 15 días, se está manipulándolo, está diciéndole todo lo que le dijimos antes de que llegue la visita, señora. Usted va a visita a un momento menos, está quitando 1 o 2 horas de su día, de sus actividades para ir a verlo. Sí. Si no lo está disfrutando, si no se está volviendo algo positivo, levántese y retírese. Eso también deja un mensaje muy importante diciéndole, ¿sabes qué? Yo ya no estoy dispuesto a que lo que pasaba en casa siga sucediendo aquí en un lugar donde pues vienes a rehabilitarte, ¿no? Exactamente. Sí. Así es, quisiera tocar también el tema de lo que es real y lo que no es. La culpa real Porque y real. también tanto en el adicto como en la familia existe este cargo excesivo de situaciones que muchas veces yo no tengo nada que ver. Sí. Y ahí las vengo cargando como de que es mi culpa. Y esto tiende muchas... Te voy a dar un ejemplo fácil, que me ha tocado mucho atenderlo en casos de familias y de pacientes en clínica. Por ejemplo, que hay muchachos que tienen heridas muy marcadas de su infancia porque cuando se separó mamá y papá, uno de los dos o los dos le dijeron al niño que se separaron por su culpa. Fíjate qué tremendo. Me separé por tu culpa. Tú tienes la culpa de que tu mamá y yo no estemos juntos. Y así va creciendo y lógicamente en el tránsito del crecimiento del muchacho, llegan las drogas para evadir todo ese dolor con el que está creciendo, ya tiene un problema de dependencia total, está internado y expone el caso. Y él dice en una sesión, me dice, padrino, yo tengo una culpa muy grande, porque por mí se separaron mis padres. Entonces ya indagas y profundizas y le dices, oye, ¿cuántos años tenías? Tenía 5 años. ¿Qué culpa va a tener un niño de 5 años de que 2 adultos no se pongan de acuerdo o anden de baquetones y se separen y el niño cargue con esa culpa? Fíjate qué tremendo es esta palabra, culpa, ¿sí? Y cómo afecta en el adicto. ¿Cómo ponerle en la cabecita de un niño? Y eso es, ¿sabes qué culpa es? Es una culpa irreal. Irreal completamente. Irreal. ¿Y cómo lo enseñamos? Bueno, vamos a llevar este caso, vamos a partir con las partes responsables
Y si en esas partes responsables no está tu nombre, no es tu culpa. Así es. A ver, en un divorcio simplemente, ¿quiénes son los responsables de un divorcio? No, pues los que están casados, ¿no? Papá y mamá. Sí. Entonces, mijito, ¿en qué parte influyes tú en esta ¿En esa decisión? En esta decisión, en nada. Ok, ¿por qué te sientes culpable? Ujú. Porque me dijeron que soy culpable, pero no eres culpable. Exactamente. Y que digan misa, no eres culpable. Sí. Y eso, ¡pum!, les cambia el chip Les cambia el completamente. chip. Exactamente. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi mamá se sentía culpable por mi hábito, ¿no? Por mi consumo. Porque me decía, es que el hubiera va de la manita con la culpa, ¿no? El hubiera. Y me dice, es que si yo hubiera visto las amistades con las que tú te las llevabas, es que si yo hubiera pedido que te quedaras más en la casa, que no anduvieras tanto de vago, esas fueron totalmente mis decisiones, pues. La gente con la que yo me llevaba era mi decisión. Eso generó una culpa irreal en mi madre. Eso generó una culpa irreal en mi madre. También si no nos hubiéramos ido a Tucson a vivir, no hubieras conocido tal cosa. No Ok. sé, Si ¿me nos entiendes? hubiéramos mudado Se empieza antes. a culpar de culpa- movimientos que hubo. De movimientos Ajá. que hubo y si mi padre también. Si yo hubiera sido más firme contigo, esa es me la uta. Si yo Oye, hubiera sido ¿y más... alguna vez te tocó como hijo decirle, mamá, no es tu culpa? Claro que sí, Ok. ¿no? Pero eso fue después de un proceso de cuando yo entendí la culpa. Cuando yo entendí, es que por eso también es crucial para un adicto el conocer cómo funciona la culpa. O sea, y yo llegué con mi madre y mi padre, pues, lamentablemente ya no estaba, pero sí es algo con lo cual yo me tuve que perdonar, ¿no? Yo primeramente me tuve que perdonar por eso y hablé con mi padre, pues, mediante una oración y decirle, o sea, padre, yo no te culpo de nada. Al contrario, mis padres me dieron una infancia ejemplar. Las decisiones fueron nosotros. Las decisiones fueron totalmente mías. O sea, todo lo malo que pasó en mi vida fue por una decisión que yo tomé. Ajá. Entonces, Fueron momentos promovidos por fueron tus momentos, decisiones, sin duda. sí. Ok, y estábamos hablando esto de la culpa irreal, ¿no? Ujú. Que si tú lo llevas a la responsabilidad, agarras el caso, lo desmembras en responsabilidad y no apareces en ningún episodio de responsabilidad, no es tu No, culpa. exactamente. Sí, como esto que hablábamos del señor que se sentía culpable por trabajar y por dar un plato de comida en casa y todo eso, y el muchacho lo manipuló desde ahí. Cuando partimos las partes responsables, él no aparecía, vámonos. O sea, no es culpa. Como esta parte, ¿no? Del muchachito que les abrí ahorita el tema de que se sentía culpable por el divorcio de sus padres. Es una culpa irreal. Ahora, pero ¿qué sí es culpa? Fíjate bien, hay un ciclo que me gustaría que tomáramos en cuenta, y esto es cultura general y también nos sirve para poder enseñar y atravesar cualquier situación con esta carga que es la culpa. Para que sea culpa tiene que cumplir este ciclo. Fíjate bien, un yo. Existe un yo. Digan conmigo yo. Yo. No, no es cierto, estoy jugando. Un yo. Generar una acción. Fíjate bien los puntajes. Yo genero una acción. Esta acción genera un daño a otro yo, o sea, a otra persona. Y después de haber generado una acción que genera un daño a otra persona, esto avivó un sentimiento de autoacusación ¿a quién? A mí. A mí. Entonces, fíjate bien el ciclo. Yo genero una acción que hace un daño a otra persona y esto automáticamente me hace sentir acusado, o sea, una autoacusación hacia mí. ¿Qué te quiero decir con esto? Si yo meto la mano, aunque sea negligentemente, porque muchas veces ponen el ejemplo, es que si yo agarro un arma y disparo al techo y mato al de enfrente, no fue mi intención, espérate, pero tú accionaste la Accionaste. pistola, ¿Para qué la hermanito. accionas? Así es, o sea, hubo un dedo y fue tu dedo, o sea, Ajá. tú generaste esa acción, independientemente que quisieras o la intención no fuera, usted hizo un daño. Exactamente. Entonces, ahí inicia un sentimiento de autoacusación. Eso es una culpa real. O sea, si tú pegaste, si tú mentiste, si tú pateaste, si tú gritaste, si tú... Ahí sí hay Si tú culpa. eres parte responsable Hay del una parte resultado. responsable que te toca, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a hablar a profundidad de un caso verdaderamente grueso. Es donde, pues está bien, hay papás que no tienen la culpa por salvar a sus hijos, que los internan. Hay papás que no tienen la culpa por trabajar y estar ausentes, porque eran los proveedores. Hay adictos que no tienen la culpa porque sus padres se divorciaron y se terminaron drogando. Bueno, ya tomaron una mala decisión para evadir su realidad, pero no tienen la culpa del divorcio de sus padres, está bien. Pero, óyeme,
El adicto sí es culpable, fíjate bien. De Si es su culpable de propia golpear al decisión. hermano. Claro que sí. Si es culpable de hacer giras las puertas de la casa. De robarle el dinero a la mamá. De robar el dinero a la mamá. Así, ahí sí hay culpa, porque hay una acción. También el papá es culpable de ser violento, de haber criado con violencia a los hijos. Una herida primaria. Así es, sí es culpable de la infidelidad. La mamá también es culpable de la neurosis, de no regularse, de no ir a terapia, y por medio de eso también genera acciones que dañan, como gritos, insultos. Ahí sí hay culpa. Exactamente. Y eso hay que trabajarlo. ¿Con qué? Porque no se tratan los podcasts de nada más avivar la vitachera con la problemática. ¿Qué se hace cuando hay culpa? Yo pienso que ahí, porque Real, ¿no? yo como padre, sabiendo sobre las heridas primarias, sabiendo sobre las heridas que florecen en la adolescencia y la adultez, que fueron generadas en la niñez, yo le pido perdón a mi hijo por no estar. Yo le explico a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? Cuando me va y me visita, ¿no? ¿Sabes qué, hijo? O sea, perdóname, y estarlo trabajando con él para hacerle saber a él que nada de lo que está pasando es su culpa, pues. Nada de lo que está pasando es su culpa. Y si papá tomó decisiones erróneas en el pasado, papá aún lo ama. Papá lo sigue amando. Y papá va a estar ahí, papá va a estar mejor. Pero para mí, lo que me llevó a accionar, y eso es muy importante, porque si tú conoces y sabes que tienes una culpa y no haces nada, pues como dicen por ahí, ¿no, padrino? Es un consciente... ¿Me entiendes? Sí. Vamos a decirlo más fuerte. No le sigo. Porque si tú sabes que tienes culpa, si tú te sientes culpable y no haces nada al respecto, ahí es cuando entra la conmiseración. Un consciente tontín. Exacto, eso por ponerlo más bonito. elegante. Censurado a Disney. Exactamente, pues entonces yo pienso que ahí lo que es recomendable es un proceso, ya sea terapias con el psicólogo, terapias con un terapeuta gestal. ¿Me entiendes? O sea, ese tipo de conocimiento que profesionales, ¿no? Exactamente, pues. Si chocas un carro no se lo vas a llevar a tu hermano siendo el encargado del Oxxo, pues. ¿No? Sí, siendo taquero, pues. Es mecánico. No es cierto, no es cierto. O sea, a los profesionales lo que les compete, pues. Creo que el punto clave de esto es el perdón. El poder perdonarme a mí y luego perdonarte a ti. Eso sí. Perdonar lo sucedido, que sí soy responsable. Pero ese es un tema bien escabroso, porque... Y muy profundo. Porque no es, perdóname. Sí, o me perdono y sigo haciendo lo que tenía. Y la culpa pues viene siendo parte también de un proceso de duelo. Duelo de aceptación, de negación, de la ira. De entender ¿por qué que no hay viví una esto? máquina del tiempo que te va a llevar al momento en donde generaste esa acción. Y hacer cambios. Hacer no se tomar puede. una decisión distinta. Nomás los Avengers pueden hacer eso. Ojo, también, y lo dicen los 12 Marty pasos. McFly. Sí, lo dice, está en los 12 pasos, que también, por ejemplo, muchas veces uno quiere reparar el daño, cuando muchas veces el tratar o el intentar reparar el daño, pedir perdón como tú lo tienes concebido, va a llegar a afectar más a la persona a la cual le generaste el daño, ¿no? Eso es del programa, ¿verdad? Eso es del programa, o sea... Y ahí lo que te toca es que sea... Sí, que sea mira, perdonarte a ti mismo, pues. Pues muchas veces, aunque pidamos perdón, muchas veces posiblemente no aceptar en ese perdón, ¿no? Sí. Pero el perdón, el beneficio que tiene es para perdonarse a sí mismo, una liberación personal. Si esto beneficia al otro, qué bueno. Pero bueno, me tiene estamos que hablando beneficiar a grosso mí. modo del tema, ¿no? Del tema del perdón, pero Sí, es algo mucho más complejo. sí vamos a hacerlo más básico, porque sí me gustaría que la familia y el adicto que nos escucha entienda esta parte. El perdón no es una palabra. El perdón no es nada más, perdón. Es Y, una acción. y el contexto del perdón no nada más es el alivio, sino que el perdón proviene de generar toda una plataforma para poder solicitarlo y darlo, ¿sí? O sea, yo no puedo pedir perdón si sigo siendo la misma persona. Sí, De tener mi parte responsable. Sí, o sea, para poder pedir perdón yo tengo que generar cambios. De hecho, Facebook de repente saca ahí unas letanías bastante suaves. Y yo leí una vez que de esas, el scroll que le estaba dando, decía: no hay mejor acto de perdón que un cambio de actitud. O sea, déjate de cosas, no me pidas perdón, cambia de actitud, muévete. Acciona. Yo le digo a los muchachos, ¿tú crees que tu mamá quiere que le pagues el tratamiento, tantos tratamientos que han invertido a ti? Es de regla, no, mamá, yo te voy a pagar todo el dinero que estás gastando. Desde la culpa también, sí, ¿no? Desde la culpa. Pero tu mamá no quiere eso. ¿Sabes qué quiere tu mamá? Que ya no no te te drogues. drogues. Así es. ¿Sabes qué? Tu mamá no quiere un angelito, simplemente quiere una persona que se mueva en actitudes, que se mueva en comportamientos, que se mueva. Y sabes que para poder perdonarte tienes que hacer cambios personales. Exactamente. Me preguntaba un paciente ayer: padrino, me quiero perdonar, quiero empezar a perdonarme. Y yo le decía: tienes que hacer movimientos. ¿Qué tantos movimientos? Oye, para poder perdonarte, incluso es efectivo
Córtate el pelo diferente, cambia el look, vístete diferente, habla diferente, edúcate, salte de tu área de confort, muévete, haz una plataforma para poder perdonarte, para poder verte al espejo y tú mismo decir, no soy la misma persona, me perdono, me gusta esto nuevo que estoy logrando, me gusta esto que estoy siendo ahora, por eso puedo alcanzar el perdón porque soy una persona renovada. No puedo perdonarme si sigo siendo la misma persona, verme al espejo y ver lo mismo, decir, me perdono nomás porque quiero perdonarme o Son porque es mi palabras necesidad. vacías. Bueno, si es tu necesidad, muévete. Si mi necesidad es ir a algún lugar, yo me paro y camino y llego. Y es que eso Oye, es, pues el perdón tiene que venir de la mano con una acción correctiva. Pues. Así, exacto, así de bonito, una acción correctiva. Y también para la persona con la cual yo quiero generar un nuevo vínculo. Si lastimé a mis hijos, les tengo que presentar un papá diferente. Si lastimé a mi esposa, le tengo que presentar un esposo diferente. Porque, óyeme, ¿quién abraza un nopal? ¿Sí? Y lo perdona y lo vuelve a abrazar. No, o sea, hay que quitarle las espinas. O ya no abrazarlo, pues, o sea, porque también los cambios duelen, y ese es otro tema del que vamos a hablar en los siguientes podcasts, el duelo, porque también el parte de pedir perdón es, ¿sabes qué? Te perdono, pero no te quiero en mi vida. Exactamente. Te perdono, pero ya no quiero que esto vuelva a pasar. Es cerrar un capítulo y empezar otro. Ese es otro tema. Así es, que ese es otro tema, pero también incluye en esta parte del perdón. Entonces, familias, comunidad, amigos, gente que nos escucha. El perdón no es una palabra, porque también el adicto usa el perdón como manipulación. Puta, no. Sí, hombre, el lo adicto trae pegado ve, aquí en la frente. así es. Te perdono porque no estuviste. Así. No, espérate, llega la familia a visita y le dice, te perdono. O sea, es que, mamá, perdóname. Y la familia se queda... No sabe ni por qué. Ya está bien. No sabe ni por qué, pero ya me lo voy a llevar. Sí, y es lo que yo quería, que me pidiera perdón. Esa es la necesidad de la familia muchas veces. Pero ese perdón viene vacío. No es genuino. Y no muchas veces también es la necesidad, sino que ese cambio ya que ven a una persona que está en contacto con sus emociones, porque era un terrorista familiar de turbante y barba, pues. Era Un dinamita en el sí, cuerpo, pues era ¿no? esa persona en la que no tenías Que de ni un repente gracias de él, explota en casa. que ni siquiera lavaba el plato cuando cenaba. O sea, esa persona le está pidiendo perdón, ahora no, mi hijo ya se curó. Pero ¿dónde ves que ya te la va a lavar los platos? Exactamente. Pues? ¿Dónde ves pues? que ya no se va a drogar? ¿Dónde? O sea, necesita moverse. Y te voy a decir algo. Mucha gente dice, bueno, pues, en un internamiento, ¿cómo lo compruebas el cambio? Te voy a decir algo. A mí me han dicho familias que yo les pregunto, ¿cómo la ve con el paciente? ¿Cómo...? Me dice, no lo conozco. Me han dicho familias, no lo conozco. Está mejor, ¿verdad? No, es que ni siquiera se parece al cuando antes de que se drogaba, ni siquiera se parece a ese. No, exactamente. ¿Por qué? Porque generaron una plataforma de perdón. Porque ahí sí, el familiar, con todas las de la ley, puede decir, perdóname. Perdóname, ¿por qué? Porque cambié. Perdóname porque te ofrezco Es más, perdóname y si no me quieres en tu vida, el paciente alcanza tal madurez, perdóname y si no me quieres en tu vida está bien, pero nomás perdóname. Así es. Y yo puedo seguir con mi vida. Así es. Y es ese tipo de gente porque, por ejemplo, con los programas de seguimiento que se les dan, ese es el tipo de gente que tú no necesitas estar marcando para ver cómo sigue. Ellos mismos acuden a ti. Acuden a ti. Oye, ¿sabes qué? Fíjate, me está yendo muy bien, estoy haciendo esto. Van a la clínica, ¿no, padrino? Sí. Van a la clínica y comparten contigo. No, padrino, fíjese que me pasó esto, estoy agarrando este trabajo, estoy haciendo esto, estoy estudiando como... Recuperé mi vida. No se puede decir nombres, ¿no? Pero no. Estoy estudiando, Tranquilo. estoy haciendo esto y es que me da gusto, pues. Ajá. Me da gusto porque esas personas generaron el cambio real y están viviendo una vida que la verdad ni siquiera ellos sabían que podían vivir, pues. Desde una plataforma generada por medio de acciones. Y de la compañía de profesionales. Las plataformas, sí, pues oye, yo quiero una casa, tengo un terreno, la voy a levantar, sí, pues. Hay gente que sí lo hace, que hace sus cimientos y pega sus bloques, pero no, yo mejor pido un profesional que me levante una casa. Es lo mismo, quiero generar una plataforma, díganme cómo. Díganme cómo, y pues... Yo los acompaño, tú los acompañas. Así es. Ok, muy bien. Quiero brindar este espacio ya para ir cerrando esto. Bueno, haciendo una recapitulación rápida para darle forma a todo lo que estamos hablando. Las culpas irreales se extinguen por medio de llevarlas a la responsabilidad. La culpa real
se atiende por medio de un perdón genuino, ¿sí? Entendiendo que no hay una máquina del tiempo que me lleve al momento en donde yo hice daño y pueda cambiar todo desde ahí, no existe. Simplemente me toca aprender, arrepentirme y generar una plataforma de cambios basado en acciones para poder solicitar y también pedir perdón, ¿ok? Esa es la herramienta, esa es la solución. Ahora, vamos a abrir este tema porque quiero a tocar una cuestión. Una de las familias que vieron nuestro primer podcast, lanzamos una pregunta y dijimos qué tema te gustaría que tocáramos, y vamos a cerrar con esto para darle pues atención a esta solicitud que nos dieron, donde una madre de familia nos comentó y nos dijo, cuando les lancé la pregunta, qué tema, qué pregunta, qué cosa quiere que nosotros atendamos ahí para apoyarla en cuanto a sus dudas, inquietudes. Y me dice esta señora, hola, a mí me gustaría saber cuáles son sus miedos después de su proceso y cómo yo como mamá puedo ayudarlo. Gracias. Ella se refiere a su hijo, pero pues el adicto es muy generalizado, ¿no? O sea, en cuanto a conductas y cosas. Y pues vamos viendo esto. ¿Cuáles son tus miedos, por ejemplo, después de un proceso? Mis miedos después de un proceso, pues el primero es volver al consumo, ¿no? O sea, pero a mí me da miedo el volver al consumo por la desilusión que causaría más que nada en mí, ¿no? O sea, mis miedos es el aún sin consumo, el tener las mismas problemáticas. Ese es uno de mis miedos, la verdad. Y eso muchas veces en mis recaídas pasadas es lo que me genera la ansiedad, pues. El salir y el pensar que todo va a ser diferente y sigo teniendo las mismas problemáticas, muchas veces hasta más porque las estoy enfrentando en abstinencia, ¿no? O sea, yo enfrento las problemáticas ahora que me está arrojando la vida, no tengo la sustancia y se me hace un poquito más difícil el sobrellevarlas. Entonces eso me está generando a mí la ansiedad y inevitablemente sale el consumo de nuevo, ¿no? Fíjate, a mí uno de mis miedos es perder a mi familia. Uh-huh. Yo creo que el poder lograr una familia es una bendición, es algo bien grande como logro. El tener una casa, el poder hacerte responsable de esa casa, el ser proveedor de esa casa, el ser el superhéroe de tus hijos, el ser el protector de tu esposa, el tener un trabajo estable, una estabilidad emocional, mental, el haber alcanzado todo eso, es algo que da mucho miedo perder. Yo creo que el adicto, cuando sale de un proceso, está en la búsqueda de eso, porque te estoy hablando de cosas totalmente básicas. No te estoy hablando de una mansión de 2 pisos y un Bugatti estacionado afuera. No te estoy hablando de un emprendimiento, una empresa millonaria. No te estoy hablando de que vas a tener el premio Nobel por un descubrimiento. Te estoy hablando de cosas como lograr una familia, tener un empleo, vivir de ese empleo, mantener a tu familia, mantener una estabilidad emocional. Y eso muchas veces da miedo perder y también te impulsa a mantenerte responsable. Pero, fíjate bien, dentro de esos miedos también existen las expectativas inalcanzables, uh-huh. ¿Sí? Porque si tú no estás concentrado, si tú no mantienes una red de apoyo, si tú no estás en continuo cuidado, ¿sí? Una expectativa que tú tengas que no se cumpla te puede llevar a la frustración y la frustración llevarte al consumo. ¿Sí? Entonces, más que cuáles son sus miedos dentro de lo personal, es mantener esos miedos, ¿sí? Dentro de lo que viene siendo una expectativa coherente, ¿sí? Uh-huh. Porque si tu miedo es no poder cumplir ser presidente de Estados Unidos, uh-huh. Hermano, vas para allá. Vas a consumir porque esa expectativa es imposible. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, pero si la expectativa es dentro de lo congruente y tienes la capacidad y los recursos para lograrlo, ese miedo, en vez de imposibilitarte, puede ser de advertencia para mantenerte vigente, para mantenerte al margen, para mantenerte cauteloso y poder llegar a cumplir esa expectativa. Muchas veces los miedos son buenos. ¿Cómo puede hacer una madre de familia con los miedos de un adicto para ayudarlo o acompañarlo?
primero que nada, saber cuáles son esos miedos, ¿no? O sea, el estar en contacto con su hijo y decir, hijo, ¿cuáles son tus miedos? Pregúntale, así tú puedes saber. Y ojo, si ya viste este podcast, pues ya sabes cuáles son inalcanzables o no, ¿verdad? Ah, claro. O sea, aclarar si, oye, mijo, ¿sabes qué? Pues perdóname, pero pues no vas a poder ser presidente de Estados Unidos, ¿no? Y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo bajarlo a la realidad. Las dosis de realidad son bien bonitas. Necesarias. Así es. Pero fíjate, también yo creo que, aparte del acompañamiento, es no seas juiciosa, mamá. No seas juicioso, papá. O sea, no, porque también la familia muchas veces tiene una expectativa bien alta, ¿no? Es que tiene muchas expectativas bien altas sobre el hijo, pues. Exactamente. O sea, ¿sabes qué? Es que tú puedes dar más, tú puedes ser licenciado, y el hijo o sea, no tanto. Yo creo que lo pues. importante no es pasarle una carga que posiblemente el hijo no quiere que sea. Como mencionas, ser licenciado, ser doctor, y a lo mejor lo que quiere es ser mecánico. Pues. Quita la expectativa de tu hijo, quita tu sueño de tu hijo. Curiosamente, la semana pasada, después de lo del podcast, en una sesión individual con uno de mis pacientes, me dice, ¿sabes qué? ¿Cuál es uno de mis miedos? No poder ser lo que mi mamá espera que sea, lo que espera de mí. No puede volverme lo que mamá o mi papá espera de mí. Esas son expectativas cruz irreales. Tan más pesada, hermano. Oye, pues obviamente estoy cargando un mundo, en algún momento me va a aplastar. Nunca vas a ser lo suficientemente bueno si estás cumpliendo las expectativas de alguien más. No. Nunca. Jamás. Nunca. Ok. Espero que esta información sea de mucha ayuda para esa mamá que se nos acercó y nos dio esta referencia. Bueno, familias, damos por terminado este podcast en el cual pues nos gustaría escuchar sus comentarios, nos gustaría que nos dejaran ahí los textos de qué temas les gustaría que tocáramos como profesionales, como la experiencia vívida de haber transitado una adicción. ¿Qué profesionales te gustaría que invitáramos también? Si te gustaría que invitáramos a un cantante con referencia, qué género, qué profesional, un psiquiatra, un doctor, un policía, lo que sea que tú quieras, me gustaría saberlo. Y pues déjanos tus comentarios, agréganos, suscríbete al canal, toca la campanita. Contáctanos en Facebook, a los teléfonos de clínica. Si tú tienes algún problema también con adicciones, puedes contactarnos y sin compromiso podemos platicar del tema y darte la mejor opción para tratamiento de tu familiar. Bueno, quedamos despedidos. Mi nombre es Francisco Jiménez, director de Clínica Luz y Vida, junto con mis compañeros Armando Leal, subdirector de Clínica Luz y Vida, y Francisco Pérez, encargado de oficina de Clínica Luz y Vida. Gracias.